Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que todos bien. Bueno, nos reencontramos para una nueva presentación para seguir revisando los ejes principales de la unidad 1. En la clase anterior pudimos definir lo que es un grupo y sus rasgos o características principales, retomando también aquellas que ustedes pudieron identificar muy bien y que fueron compartiendo en el foro en función de sus experiencias y de ser parte de una gran cantidad de grupos, ¿sí? Van a ver que a lo largo, sobre todo de esta primera unidad, es bastante amigable porque uno puede pensar ejemplos y tratar de problematizar y conceptualizar distintas cuestiones, dimensiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Así que intentemos siempre tratar de trasladar o de pensar ejemplos en donde nos vemos inmersos o donde podemos, digamos, recuperar algunas cuestiones que nos sirvan para poder aplicar o relacionar la teoría con la práctica concreta, ¿sí? Bien, entonces continuamos con la unidad 1. En esta clase vamos a centrarnos, a enfocarnos en pensar y en definir cómo, por qué y para qué se forman los grupos y alguna definición en relación a la inteligencia colectiva de los grupos, ¿sí? Si nos remontamos a las características que habíamos identificado en clases anteriores, podemos visualizar que muchas de ellas se van desarrollando a lo largo de la historia de los grupos, del desarrollo y la maduración de los grupos. Pero para que un grupo se forme, desde el inicio tiene que existir dos cuestiones centrales, ¿sí? Una de ellas tiene que ver como el acuerdo básico, ¿sí? En relación al objetivo y al cómo de ese grupo, es decir, a las estrategias, ¿sí? Es lo que se llama esto, ¿no? El acuerdo básico en relación a objetivo y a estrategias. Y por otro lado, tiene que existir una afinidad entre los integrantes de ese grupo, ¿sí? Es decir, cierto feeling, ¿sí? Y cierta afinidad y cercanía en relación a lo que se quiere hacer y en relación a cuestiones hasta en un punto más personales. Es decir, si esta afinidad, ¿no? Tiene que ver con tratar de pensar en ir todos hacia un mismo lado, ¿sí? Por supuesto en el medio, y como vamos a seguir viendo en próximas clases, se van a presentar diferencias de opiniones, hasta conflictos, pero tiene que haber una base en común que tiene que ver con esta afinidad de objetivos y afinidad entre los integrantes. Y son dos cuestiones que se van a poner siempre en juego también cuando se incorporen o se espere que la incorporación de nuevos integrantes a los grupos. Bien, y si pensamos ahora por qué nos agrupamos con otras, con otros. Acá podemos revisar algunas de las principales motivaciones que en general se observan. Una muy básica tiene que ver con satisfacer alguna necesidad, ¿sí? En pensar, por ejemplo, en el caso de algunos grupos que se junten, por ejemplo, para realizar compras conjuntas, ¿sí? Para abaratar costos en alguna compra. Otras personas se pueden juntar para satisfacer una necesidad de trabajo, ¿sí? Y ahí podemos pensar en un ejemplo que vamos a ver bastante en la próxima unidad, que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, ¿sí? Se reúnen porque tienen una necesidad en común que tiene que ver con satisfacer la necesidad de trabajo, y para eso se reúnen y conforman un grupo, ¿sí? También un grupo que nos permite realizar algo o satisfacer una necesidad que solos no podríamos, ¿sí? Por la necesidad de sentirnos más seguros y protegidos, ¿sí? También en ese caso podemos pensar en nuestros grupos de amigos o en otro tipo de grupos que nos permita sentir esta protección, ¿no? Por las ganas de participar de algo que nos ofrece el grupo, por respeto o admiración a algunos de sus integrantes,
por miedo a afrontar responsabilidades individuales, ¿sí? Siempre en grupos es más sencillo, más llevadero asumir determinadas responsabilidades, se distribuyen esas responsabilidades, ¿sí? O por interés de experimentar formas de organización diferentes, ¿sí? En ese caso también podemos pensar en este ejemplo de las cooperativas de trabajo. Básicamente, en síntesis, ¿por qué nos agrupamos? La mayoría de las veces para satisfacer alguna necesidad y también para pensar en aportar algo a ese grupo, ¿sí? En general el grupo esto me ayuda a satisfacer alguna necesidad, pero yo también estoy aportando, sea en trabajo, en conocimientos, en experiencia, en brindar acompañamiento a otros, ¿sí? Hay un ida y vuelta. Bien, entonces, ¿para qué sirven los grupos? Para un montón de cosas, ¿no? Pero acá podemos resaltar algunas importantes, digamos, para que sus integrantes aprendan a desarrollar tareas o asumir papeles o roles que previamente no realizaban, ¿sí? Esto también se evidencia mucho en este tipo de cooperativas que les comento, en donde, por ejemplo, a ver, el caso de han escuchado hablar de las empresas recuperadas, donde personas que realizaban siempre la misma tarea y en función de lo que les decía el jefe o el patrón o la patrona, una vez que se recupera la empresa y empiezan a ser dueños de ese espacio, al igual que sus compañeras y compañeros, aprenden a desarrollar una serie de roles, de responsabilidades que previamente no realizaban, ¿sí? Ese es un ejemplo. Para que el aprendizaje se haga con menos miedo del que tenemos al aprender algo nuevo y desconocido, ¿sí? En este caso, los grupos, por ejemplo, de estudio, ¿sí? Y por eso también, y en esta situación de aislamiento en que nos encontramos, es súper importante poder estudiar con otras o con otros, aprovechar en ese caso las nuevas tecnologías, por supuesto, sabemos que no nos podemos encontrar con otros, pero bueno, en este sentido, ¿no? Estar en un grupo de estudio, como comento el ejemplo, puede ayudar a esto, ¿no? Que el aprendizaje se realice de manera mucho más llevadera que si se lo hace de manera individual y en soledad. También los grupos sirven para construir nuestra personalidad, ¿sí? Se ponen en juego valores y actitudes y los grupos de alguna manera representan un mecanismo de socialización, ¿sí? Entre los individuos, entre las personas y la sociedad, ¿sí? Los grupos también sirven para potenciar recursos, ideas, capacidades que se tienen de manera individual, ¿sí? Esto, ¿no? De que en el grupo es algo más que la suma de las partes, ¿sí? Se pone en juego ese plus grupal, en donde se van potenciando ideas, conocimientos, ¿sí? No es la suma de ideas, sino la potenciación de esas ideas que se produce al estar en grupos, ¿sí? Y en muchos casos los grupos simplemente sirven para mantenerse o para subsistir. Probablemente no se aprenden cosas nuevas, pero el hecho de sentirse contenidos, de estar con otras y con otros, muchas veces sirve simplemente para eso, para poder subsistir. Y en este contexto en el que estamos y en donde existen tantas necesidades y dificultades, es donde más tenemos que valorar y que observar esta importancia de lo grupal, ¿sí? Bien, pensemos ahora en las dificultades, ¿sí? Para trabajar o para estar en grupos. ¿Se les ocurren obstáculos, dificultades que aparecen y se hacen visibles al momento de estar o trabajar con otros y tomar decisiones en los grupos? Seguramente se les ocurren muchos ejemplos, ¿no? En primer lugar podemos mencionar esto, ¿no? Cuando la idea de formar parte de un grupo viene de afuera, ¿sí? ¿No? De los propios integrantes del grupo.
También se hace difícil cuando los integrantes no tienen en realidad una necesidad importante y común de ser parte de ese grupo, ¿sí? Hay veces también por la propia naturaleza del trabajo, en donde en realidad es más de carácter individual o solitario, ¿sí? Hay una cuestión forzada, digamos, de hacer cosas en grupo. También cuando hay personas que se sienten dueñas o con mayores, poderes o cuestiones que hacen que capitalicen para sí el grupo. También cuando hay personas que expresan que tienen más necesidades que otras. Se hace difícil también cuando existe debilidad en las capacidades para lograr los objetivos que se va planteando el grupo, o cuando se van desarrollando conflictos o un clima tenso que tapa incluso estos conflictos en lugar de plantearlos, ¿sí? En general, y como vamos a ver también en próximas clases, los conflictos lo mejor que puede pasar es hacerlos visibles, asumirlos e intentar abordarlos para buscar una resolución. Bien, estos son como muy breves ejemplos o ítems de distintos tipos de dificultades o conflictos que pueden presentarse en los grupos. Ahora veamos distintas fuerzas que también influyen en la cuestión grupal. Por un lado tenemos la fuerza, digamos, como de la psicología individual, ¿sí? Que es la que determina la conducta de cada integrante en el grupo y está muy vinculada con la propia historia individual, ¿sí? De cada persona. Y esto explica también por qué en algunos casos algunos integrantes se toman de manera diferente algunos conflictos o algunas situaciones que se van poniendo en juego. Entonces, esta fuerza o psicología individual es como una fuerza que va de un integrante hacia el resto, ¿sí? De los integrantes y también hacia el grupo en su totalidad. Un ejemplo son como las diferentes reacciones que se pueden generar frente a una misma situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien ataca o es agresivo hacia otra persona, va a depender la psicología individual, la personalidad de este integrante, cómo va a reaccionar. Algunos pueden reaccionar de manera muy pasiva, otros de manera temerosa y otros pueden plantarse y reaccionar con respeto, pero frenando una situación de agresión, ¿sí? Por otro lado tenemos la situación psicológica del grupo, ¿sí? como conjunto, que condiciona la conducta de cada integrante, ¿sí? Tiene relación entonces con lo que también veíamos en una de las primeras clases, que es la historia del grupo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que en una ocasión defiende sus intereses personales, puede ser que no sea tratado de la misma manera en un grupo que está muy cohesionado, a un grupo, por ejemplo, que está desmoralizado o próximo a disolverse, ¿sí? O que está en duda su continuidad como grupo. Entonces, es una fuerza que se origina en el grupo y se dirige hacia cada integrante. Por otro lado, tenemos la ideología con que el grupo se forma, ¿sí? Es como ese marco de ideas o la cultura interna que también mencionábamos en una clase anterior, y es una fuerza que condiciona también la conducta de sus integrantes. Pero además de impactar sobre cada integrante, esta ideología con que el grupo se forma, muchas veces también actúa como hacia afuera, ¿sí? Hacia el contexto. Es el caso, por ejemplo, de muchas organizaciones que tienen sus ideas políticas definidas y, por ejemplo, se plantean
supongamos, ayudar a otras organizaciones y de manera solidaria para crecer, consolidarse. En el caso, por ejemplo, vamos a ver también en alguna unidad próxima, las cooperativas de trabajo se caracterizan mucho por esto, ¿no? De, en función de su ideología, generar una intercooperación y mecanismos de solidaridad para con otras organizaciones, ¿sí? Por último, tenemos la relación del grupo con el contexto sociopolítico y económico, ¿sí? Y sus instituciones en particular. Esta relación es la que impacta desde el afuera hacia el grupo, ¿sí? Esta relación con el afuera obliga al grupo a tomar una posición frente a muchas situaciones, ¿sí? Es la relación que se produce, digamos, desde la comunidad hacia el grupo, ¿sí? Son como las normas del sistema cultural en donde ese grupo está inserto, ¿sí? Que de alguna manera presionan o condicionan la interacción del grupo. De alguna manera eso ejerce una presión, digamos, ¿no? Desde el afuera hacia adentro al funcionamiento del grupo. Todas estas fuerzas lo que hacen es provocar como un ambiente o atmósfera dentro del grupo, ¿sí? Es esto que llamamos la onda o el estilo básico que tiene un grupo, ¿sí? Que es el microclima que se va generando. En el caso de ambientes confiables, cálidos, amistosos o democráticos, eso hace que se estimule y se brinde como mayor satisfacción a sus integrantes, ¿sí? Cuando el clima es de temor o sospecha o autoritaria, en general se reconocen como fuentes de disgustos, de enojos, de inseguridades, ¿sí? Cuando hay un clima apático, ¿sí? Como sin onda, se genera como una situación más improductiva dentro de los grupos, ¿sí? Pero en general, si se mejora este ambiente, digamos, en muchos casos eso hace que se mejore la eficiencia y la productividad. Quizá esto es fácil de pensar o de trasladar cuando pensamos en grupos o equipos de trabajo, ¿sí? Un punto que no vamos a tratar acá, pero que es interesante que puedan abordarlo con detenimiento en la bibliografía, que es en el libro de Burin, es la parte que se refiere al programa oculto, al comportamiento del grupo y las ventanas, y hace un paralelismo que es interesante que puedan ustedes detenerse y leerlo porque provee algunos ejemplos interesantes. Como para ir terminando con algunas definiciones, es interesante revisar esto de la inteligencia colectiva, ¿sí? Pero para empezar, algunas cuestiones que hacen a que un grupo no sea un grupo con inteligencia colectiva, ¿sí? Y eso se observa cuando se destina mucho esfuerzo a peleas internas, ¿sí? O cuando se compite en lugar de cooperar. También cuando no existe continuidad entre acuerdos, entre planes de trabajo, ¿sí? Cuando se duplican las tareas o cuando, por ejemplo, hay zonas claves que no están cubiertas, a cierta incapacidad de adaptarse a nuevos problemas, ¿sí? O cuando también se producen interdependencias innecesarias entre distintos integrantes. Por el contrario, los grupos inteligentes, con inteligencia colectiva, digamos, es cuando se realiza colectivamente la misión y los objetivos, cuando se construyen sinergias, ¿sí? Cuando se integra el bienestar individual con el grupal, cuando se aprovecha la diversidad y la heterogeneidad, ¿sí? De conocimientos, de recursos, de capacidades, cuando se reconocen y se plantean los conflictos en lugar de taparlos, evitarlos, cuando existe una estructura horizontal y se rigen por la cooperación, se observan grupos mucho más inteligentes que cuando hay una jerarquía y una verticalidad mucho más estricta, ¿sí?
Entonces, un grupo inteligente es cuando se constituye un todo, ¿sí? Esto que decíamos antes del plus grupal, ¿sí? Hay una adaptación de diferencias y un proyecto en común. Cuando el resultado digamos, el resultado de un grupo integrado es superior y de distinta naturaleza que a las producciones individuales, ¿sí? Se observa un grupo inteligente cuando hay apoyo, hay unión y hay solidaridad entre sus integrantes, ¿sí? Se produce esa red de contención, de protección y cuidado. En síntesis, digamos, en función de lo que vimos en esta presentación y en la anterior, podemos decir que las personas a través de los grupos aprenden cosas nuevas, se acostumbran a dar y recibir opiniones, asumen roles o papeles que nunca antes tuvieron, se apoyan en los otros para nuevos aprendizajes y mejoran la forma de comunicarse y se sienten más seguros, ¿sí? Hay un ejemplo muy interesante que se los compartimos en el aula, que es el video de cómo funcionan los gansos. Si nos pusiéramos a analizar y a pensar cómo vuelan los gansos, aprenderíamos muchísimo de ellos. Bien, nos despedimos por ahora en esta presentación. Tengan en cuenta que la bibliografía para la clase anterior como esta es el libro de Burin, el capítulo 1, que son los grupos, algunos conceptos, ¿sí? Tengan presente el libro de Burin es Hacia una gestión participativa y eficaz, ¿sí? Sigan siempre el programa y las indicaciones ahí de la bibliografía obligatoria. Esto que les comento va a estar subido en el aula en vinculación a la unidad 1. Este libro de Burin está completo, ustedes vayan leyendo capítulo por capítulo en función de lo que señalamos en las clases, ¿sí? Cualquier duda nos preguntan a través del foro de consultas. Profundicen por favor todos estos ejes con la bibliografía y con los ejemplos y audiovisuales que les vamos proponiendo junto con la presentación. Estamos en contacto y un gran abrazo para todos.